el capítulo anterior, el módulo 4, vamos a la parte de redes. Ayer incluso en el laboratorio pues ya teníamos a la vista como elementos preexistentes pues algunos elementos de red. Entonces hoy vamos a trabajar dos módulos, módulo 5 que tiene pues un laboratorio. Al final de este capítulo vamos a meternos al laboratorio. Déjenme de una vez lo voy a poner a preparar. Ahí se está ya preparando. Y luego viene pues un módulo complementario de redes, que es el módulo 6. En esta sección nosotros vamos a ver cómo podemos... Una consulta, ¿los laboratorios nosotros los vamos a tener habilitados solo hasta el viernes o hasta el domingo? Hasta el viernes tengo entendido, pero déjame, voy a checar. De todas formas voy a plantear la pregunta. ¿Estás por ahí, Ricardo? Ricardo Guzmán. Hola, Arnulfo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes averiguar, no sé quién está ahorita a cargo, hasta qué momento están los laboratorios? Según yo, están hasta el día viernes. Sí, los laboratorios se rentan por día, generalmente hasta el último día de curso. De igual forma, nada más confírmame. Sí, confírmame cuál es el día de término de los laboratorios, según, y esto fue lo que comenté el día lunes, terminan el día viernes, pero de todas formas voy a confirmarlo. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, pues aprovechen usar los laboratorios de aquí al viernes. Recuerden que los pueden utilizar en todo el tiempo, son 24 horas de aquí al viernes, entonces hay que sacarle provecho a esos labs. Bueno, aquí en la capa de red, nosotros vamos a platicar cómo vamos a utilizar VPCs. Uno de los elementos principales de nuestro diseño es una VPC. Y en la VPC nosotros vamos a determinar, aquí está nuestra VPC, vamos a determinar el uso de zonas de disponibilidad. Aquí nuestro diagramita tiene dos zonas de disponibilidad. Y en la zona de disponibilidad vamos a determinar cómo crear subredes, ¿verdad? Subredes que van a ser subredes públicas, subredes privadas. Vamos a ver cómo logramos que instancias de cómputo S2 se puedan comunicar hacia el Internet usando los Internet Gateway, que es un componente de red. Vamos a ver también cómo en la parte de las redes privadas hacemos protección de los componentes de nuestra solución y utilizamos también los NAT Gateway para poder tener la posibilidad de, en una red privada, iniciar tráfico hacia el mundo externo y tener tráfico de respuesta, ¿verdad? Pero impidiendo de que alguien desde afuera, desde el Internet, pueda alcanzar un componente de una red privada. Y bueno, también vamos a ver los elementos de protección, como son pues, las listas de acceso que vamos a utilizar para proteger redes privadas o públicas, y también lo que conocemos como los grupos de seguridad. Ayer utilizamos en el laboratorio dos grupos de seguridad, entonces aquí también vamos a estudiar cómo se hace esto de los grupos de seguridad. Entonces ahí, bueno, tenemos elementos de red que vamos a estudiar. Y lo vamos a complementar después con otros recursos de red. Aquí el requerimiento que tenemos, el requerimiento del negocio que necesitamos cubrir, pues es poder implementar una solución con todos los recursos de AWS en un ambiente de red, en un ambiente totalmente aislado. Y entonces ahí vamos a tener como respuesta a ese requerimiento una VPC. Una VPC es precisamente eso, un elemento de red que nos va a permitir pues, implementar recursos de AWS en un ambiente privado, donde yo soy el único que puede hacer uso de esos recursos, y entonces vamos a utilizar como marco de trabajo una VPC, y ahí vamos a seleccionar la implementación de nuestros recursos a través de zona de disponibilidad, vamos a crear subredes, y vamos a agregar algunos elementos de comunicación, como son precisamente los Internet Gateways, como son los NAT Gateways, como son las rutas de las tablas de ruteo, como son los grupos de seguridad. Entonces vamos con las VPC. Las VPCs son
un recurso que nosotros vamos a utilizar para que ahí en un ambiente de red tengamos la posibilidad de crear nuestras soluciones en forma aislada. Estas VPC, las Virtual Private Cloud, ¿verdad? Son un recurso que nosotros tenemos cuando entramos al ambiente de AWS. En una VPC yo voy a poder crear soluciones que van a estar aisladas entre sí y podemos pues agregar ahí nuestros recursos. ¿Qué pasó, Enrique? Mande usted. Adelante, por favor. Pero en repetidas ocasiones he estado viendo dentro de la consola el dev test, pero propiamente no recuerdo haber leído en algún lugar qué significa dev test, si tenemos como un privilegio, si es una versión como muy reducida de la solución para que lo podamos ocupar, o es una solución a un costo más competitivo para poder usarla en lugar de pagar un servicio completo. No sé, ¿me podrías explicar qué significa? Sí, en algunos servicios, por ejemplo, ayer cuando estábamos hablando de la base de datos, nos decía, oye, ¿qué tipo de ambiente tú quieres utilizar? ¿Uno de pruebas, de desarrollo o de producción? Cuando nosotros en ciertos servicios nos encontramos esas opciones, como tú precisamente lo estás mencionando, mi estimado Enrique, pues nos están poniendo la posibilidad de elegir alguna variante del servicio que ya se acomoda pues a alguno de esos ambientes productivos que podríamos estar utilizando, ¿no? Para no tener, para poder abreviar nuestro diseño, me dicen, oye, ¿quieres un ambiente de pruebas? Bueno, cuando tú seleccionas un ambiente de pruebas, te hacen una configuración, te ofrecen una preconfiguración orientada a un ambiente de pruebas, donde se trata de que tú hagas un consumo de los recursos con menor costo, en donde no se ponen todas las condiciones sofisticadas que podríamos tener en el ambiente de producción. Entonces, oye, que quiero una opción de configuración de producción. Ah, bueno, pues órale pues. Entonces te ponen las opciones de configuración del servicio más apegadas a lo que podrías tú que configurar para tener pues un ambiente de producción donde hay características importantes de escalabilidad, de, de tolerancia a fallas, etcétera. Entonces, tú cuando encuentres eso, simplemente es una manera de preconfigurar las opciones que tú tienes en el servicio, ¿verdad? Y bueno, pues tienen el propósito de hacer una customización en donde tú ya tienes que hacer poco para hacer la configuración final según el estilo del ambiente que tú quieras trabajar, ¿no? Entonces es una propuesta. Tú le das clic y tac, 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 todo se reorganiza para que tengas un estilo de configuración apegado a ese ambiente de trabajo, ya sea un ambiente de pruebas, muy sencillito, un ambiente de desarrollo, con más recursos, más características, o un ambiente de producción, ¿verdad? Entonces, son opciones para que tú preconfigures un servicio, ¿ok? Es obvio que al momento que te están haciendo esas preconfiguraciones, bueno, pues tú vas a incurrir en costos diferentes según el ambiente. Pero finalmente, tú en un servicio que tengas esas opciones, tú puedes configurar según tus requerimientos el servicio para llevarlo desde un ambiente de pruebas hasta un ambiente de producción como tú lo quieres hacer, ¿no? Pero son precisamente opciones para que tú aceleres la configuración de tu solución. ¿Sí estamos, Enrique? Por supuesto, gracias, Arnulfo. Ok, bien. Entonces, en la VPC, pues vamos a poder, aquí en este caso, pues crear dos ambientes. Uno para que nosotros podamos crear un diseño de desarrollo y luego podamos pues tener en otra VPC un diseño para hacer pruebas, etcétera. Son ambientes, cada VPC es un ambiente aislado, ¿ok? Y nosotros como clientes, pues establecemos todos los controles de acceso, los controles de seguridad y cómo queremos que se comuniquen los componentes que están dentro de una VPC, ¿ok? La VPC solamente puede ser vista por los usuarios que están autorizados dentro de una cuenta. En las VPCs, entonces, vamos a encontrar un ambiente de red. Precisamente es eso, es un ambiente de red, una Virtual Private Cloud. En este ambiente de red, pues nosotros tenemos acceso a través de nuestra cuenta. Y quienes tengan, acceso a esa VPC, pues van a tener algo en común. Son usuarios
que están registrados en una cuenta de AWS. Cuando nosotros creamos una VPC, ustedes tienen que definir de inicio, siempre tienen que establecer un esquema de direccionamiento. En ese esquema de direccionamiento nosotros vamos a tener un espacio de direcciones IP versión 4. Siempre se tiene que definir. Y entonces nosotros tenemos que definir una red principal. Ustedes en sus cursos de redes, pues saben que hablando de IP versión 4, nosotros vamos a tener redes principales. Y de esas redes principales o redes mayores, como les solemos mencionar, podemos crear subredes. Bueno, al crear una VPC hay que definir una red principal y luego a partir de esa red principal podemos crear subredes. Y entonces vamos a tener subredes privadas y esas subredes las vamos a crear en las zonas de disponibilidad que nosotros seleccionemos. ¿Ok? Por ahí tenemos que recordar que una buena práctica es aquella en donde nosotros creamos un servicio que está implementado en varias zonas de disponibilidad. Entonces, al crear una VPC, yo voy a establecer una red principal y luego voy a seleccionar varias zonas de disponibilidad y en cada zona de disponibilidad voy a crear subredes y esas subredes las voy a obtener de la red principal. Entonces, tenemos que recordar ese concepto de las subredes a partir de una red principal. Opcionalmente, es opcional, ustedes también pueden establecer espacios de direccionamiento IP versión 6, ¿ok? Cuando hablamos de ese espacio de direccionamiento principal que tenemos por ahí en una VPC, bueno, y al crear subredes tendremos que utilizar precisamente el concepto de Cloudless Interdomain Routing, es decir, ¿cómo puedo yo tener una red principal y a partir de ellas generar subredes? Tal y como lo hacemos en nuestras redes físicas. Okay. Y bueno, nosotros en cada una de esas VPCs, pues vamos a poder establecer reglas para definir qué clase de tráfico puede entrar y qué clase de tráfico puede salir. Nosotros vamos a establecer esos elementos, ¿verdad?, de conectividad dentro de una VPC. Recordemos que tenemos hasta 25 regiones, ¿verdad? Hoy en día tenemos 25 regiones en donde nosotros podemos seleccionar crear VPCs. Y las VPCs, ¿verdad?, van a poder alojar recursos que nosotros queramos implementar en nuestras soluciones. Entonces, ustedes van a definir su región donde quieran operar. Ya les regalé por ahí una liga en donde pueden estar viendo la latencia a cada una de esas regiones según el punto geográfico donde ustedes se encuentren. Ya platicábamos que seleccionar una región pues es un tema primero de latencia, es un tema de que en algunas regiones existe un servicio y en otras no, que también es un tema de costo, un mismo servicio pues tiene costos diferentes en cada región y también pues es un tema de cumplimiento de leyes o de gobernabilidad, el que nosotros seleccionemos una región u otra para implementar los servicios. Y ya dentro de la región habrá que seleccionar las zonas de disponibilidad. Mande usted, adelante. Dale. Ahí hablas de una de 21 regiones de AWS o 25. El slide todavía trae la información de hace tiempo atrás. Hoy en día tenemos 25. Tenemos 25 regiones. Ok, entonces, de cara, digamos, a un examen, serían 25. Bueno, mira, no he visto nunca un examen donde te pregunte cuántas regiones tienes. Porque es un dato que va cambiando, el momento en que se hizo la versión de este curso, había 21 regiones. Y bueno, ya ha pasado cierto tiempo y ahorita hay 25. Mañana puede ser que haya 26, entonces no te puedo garantizar que nunca te pregunten cuántas regiones hay, ¿no? Pero yo nunca he visto una pregunta en donde te hagan el cuestionamiento del número de regiones. Es bueno que tú te hagas ese cuestionamiento. Oye, me van a preguntar sobre el número de regiones. Es muy probable que nunca te encuentres una pregunta con ese dato. ¿Por qué? Porque es algo que cambia en el tiempo. Ya. Y el número de regiones, pues es un valor que se cambia lentamente, ¿no? Pero el número de zonas, el número de puntos de presencia, pues es todavía más alto y cambia más rápidamente. De las zonas de caché también cambia muy rápidamente, ¿no? Entonces, el dato actual es 25 regiones. Por ahí les compartí una liga en donde se ve cuántas regiones, pues, ustedes van a ver en un momento dado.
siempre es buena idea que cuando esté haciendo el diseño de un servicio consulte cómo está la información de las regiones, cómo está la información de cada región, zonas de disponibilidad, puntos de presencia, sí. Pero bueno, sí, son 25 las que tienes ahorita, y si yo la viera en un examen, vamos a pensar en un caso muy raro que me preguntaran sobre el número de regiones, pues tendrías que ver los valores que te están poniendo en cuanto a las regiones, ¿no? Si dijeran 10, 15, 21, 25, pues a lo mejor yo en un examen sí contestaría 25 ahorita, ¿verdad? Pero si no aparece el 25 y aparece el 21 y aparece el 15, 18, 21 y 20, pues yo selecciono 21, ¿no? Habría que pues, usar la estrategia ahí para contestar una u otra. Pero yo nunca he visto una pregunta, y créeme que conozco un montón de preguntas relacionadas con el examen, en donde te pregunten el número de regiones, ¿no? Pero sí es una buena pregunta la que tú haces, ¿no? Arnoldo, una consulta. Adelante. Dentro de una VPC podemos tener zonas de disponibilidad, o sea, la A, la B, por ejemplo, ¿no? Que Ajá. están dentro de una región, pero yo puedo tener una VPC interregión, o sea, de una zona disponible de una región con otra, ¿o no? Las VPCs son únicas dentro de una región. Cuando tú seleccionas una región, adentro te dice cuántas zonas de disponibilidad tiene, y tu VPC está contenida dentro de la región. Una VPC no se puede extender más allá de la región. Lo que sí puedes tener es un servicio que esté basado en 2 VPCs, donde cada VPC está en regiones diferentes. Pero la VPC no va más allá de una región, es un elemento interno o definido a nivel de región. ¿Esa era tu pregunta, mi estimado? Sí, gracias, ya me quedó claro. Ahora, otra cosa es, ¿cómo le hago para implementar un servicio que tenga varias regiones? Claro que sí se puede tener un servicio que tenga elementos que estén trabajando en diferentes regiones, y en cada región utilizas una VPC, ¿va? De hecho, tú puedes manejar hasta 5 VPCs por región por cuenta. Eso es lo que puedes tú ver. Esa VPC, pues adentro va a tener su zona de disponibilidad, pero están claramente definidas dentro de una región. ¿Ok? Bien. Aquí nos dicen, no, hay muchos casos en donde tú podrías usar una VPC para tu diseño, ¿verdad? Una VPC para tu diseño, o podrías utilizar varias VPCs. Entonces existen varios enfoques para poder implementar el diseño. Uno que sería que en una organización requiriéramos varias VPCs para hacer nuestra operación, y otro caso sería tener varias cuentas. Son 2 enfoques diferentes, ¿verdad? Que ustedes pueden seleccionar un estilo u otro. Por ejemplo, yo podría tener una cuenta de AWS, y en esa cuenta de AWS crear varias VPCs, donde en cada VPC pues tuviera pues la implementación de mis servicios, ¿va? En este caso estamos hablando de un patrón de utilización de recursos multi-VPC. En ese patrón de utilización de recursos multi-VPC, pues significa que en una cuenta puedo tener varias VPCs, ¿verdad? Esto de tener varias VPCs en una cuenta, pues se ocupa de mejor manera cuando tenemos grupos de desarrollo, ¿verdad? Que se relacionan o están muy relacionados entre sí, y que cada grupo de desarrollo puede estar utilizando una VPC, pero hay posibilidades de estar, pues, teniendo conectividad entre las diferentes VPCs, y aprovechan, pues, este estilo precisamente de utilización de recursos. Va a haber algunas empresas en donde se requiere, por cuestiones, diríamos nosotros, de seguridad, pues establecer VPCs que estén totalmente aisladas, y entonces utilizamos un enfoque diferente. Utilizamos un enfoque en donde ahora sí nosotros creamos varias cuentas de AWS, ¿verdad? Y en cada cuenta manejamos una VPC, ¿verdad? Aunque también en cada cuenta podríamos tener múltiples VPCs, ¿no? Pero aquí lo importante es que una organización podría utilizar varias cuentas para tener un aislamiento más alto de los recursos que ocupan sus grupos de desarrollo, ¿verdad? Ustedes pueden ocupar cualquiera de los 2 enfoques. Además, hay una herramienta que nosotros tenemos que se llama Organizations, que además nos permite tener
el manejo de varias cuentas y varias BPCs y además todo eso administrarlo desde un punto de vista organizacional. ¿Ok? Mande usted. En los dos enfoques, las BPC se pueden interconectar. Sí, ahorita vamos a ver cómo se puede hacer interconexión entre las BPCs. Okay. Obviamente, en el enfoque que nosotros tenemos aquí, déjame, en este enfoque en donde tenemos múltiples BPCs dentro de una cuenta AWS, es más fácil la interconexión. Más fácil porque las personas que están trabajando en estas BPCs pues tienen algo en común, pertenecen a una cuenta. Pero también puedo conectar BPCs de diferentes cuentas. Por ejemplo, aquí podría estar la cuenta de ustedes como empresa y luego aquí la cuenta de otra organización y ustedes pueden conectar las BPCs entre las dos organizaciones, pero para que se dé esa conexión, las personas responsables de cada organización tienen que autorizar la conexión. Entonces, técnicamente sí se puede, pero cuando tú haces conexión de BPCs entre cuentas, se deberá de hacer pues un mayor trabajo administrativo. Menor, pero sí, se tienen que hacer todavía cosas pues más diríamos nosotros, congruentes con la situación. Aquí, si yo tengo una sola cuenta y tengo varias BPCs, pues es muy natural hacer la conexión de las BPCs. De igual manera se puede hacer acá, pero aquí hay temas de seguridad que se tienen que resolver para que se logre la conexión, pero de que se puede, se puede. ¿Ok? Arnulfo, pero dentro de una VPC también puedo tener instancias y algo que no se hablen entre ellas, ¿verdad? Claro, claro, definitivamente. Es más, puedes tener instancias que estén dentro de una misma red, fíjate, dentro de una misma red y que entre ellos no se puedan comunicar. Ahorita los grupos de seguridad te permiten hacer eso, ¿verdad? Dentro de una VPC, dentro de una zona de disponibilidad y dentro de una red, tú puedes tener componentes que entre ellos no se puedan comunicar. Claro, claro, sí se puede. Para eso son los grupos de seguridad. Entonces, bueno, ahí están los dos enfoques. Ahorita ténganlos en mente, más adelante vamos a volver a platicar de esto. Cuando estamos hablando de las VPCs, decíamos que ustedes pueden tener un límite de 5 VPCs por región por cuenta. Es decir, en una región ustedes no pueden tener más de 5 VPCs. Podrían ustedes en un momento dado solicitar, ¿verdad? El tener más VPCs, pero ese es un tema. Tendrían que levantar un ticket con la gente de soporte o tendrían que ir a un punto en la página en donde ustedes levantan el ticket y se resuelve que tengan más VPCs en una región. Esto es algo que sí se puede hacer. El punto, y eso alguno de sus compañeros creo que ayer lo mencionó y por eso saqué a la luz el tema, el punto es que cuando uno está usando una mayor cantidad de recursos más allá de ciertos límites, nos tenemos que hacer la pregunta, esto lo mencioné ayer creo, nos tenemos que hacer la pregunta, oye, ¿estás aplicando mejores prácticas en tu diseño? Porque tener más de 5 VPCs me podría llevar a ese cuestionamiento, ¿sale? Entonces, siempre cuando ustedes alcancen un límite o quieran ir más allá del límite, cabe la pregunta, oye, ¿estamos usando las mejores prácticas del diseño? Porque por alguna razón estamos yendo más allá de cierto límite, ¿no? Pero bueno, tengan en mente que aquí está ese límite precisamente de VPCs. Ya les pasé un archivo de cuotas, sí, ¿verdad? Ya les pasé la liga de cuotas, de cómo pueden ver las cuotas de cada servicio. Sí, creo que se las pasé. Chéquenlo y me dicen, por favor. Ricardo, nuestro compañero, me está confirmando. Efectivamente, los laboratorios los vamos a tener pues de lunes, los tuvimos de lunes hasta el viernes, pero tienen una extensión hasta el sábado a las 11 p.m. ¿Sale? No es todo el fin de semana, pero sí es todo el sábado hasta las 11 p.m. Tiempo local de ustedes, ¿no? ¿Verdad? El tiempo de Colombia. Entonces, bueno, pues ahí está ya confirmado que no terminan el viernes, sino que hasta el día sábado, hasta las 11 de la tarde, hasta las 11 de la noche, tiempo de ustedes. Muchas gracias, Ricardo, por el dato. Bien, habíamos comentado que cuando yo defino una
una VPC, yo tengo que establecer un Y no hay rango una, de... oye, qué pena, Rufo. Mande, Hay una mande. posibilidad de que se extienda un poco más del sábado No, ese no. laboratorio. No, está todo, es un tema precisamente de costos y de limitación de las políticas de utilización de los laboratorios que tiene AWS. Nosotros no podemos extender estos periodos, pero eh, en este caso, cuando uno quiere incursionar, seguir con los laboratorios, bueno, pues el mecanismo es que ustedes generen una cuenta en AWS de capa libre. En una cuenta de capa libre, tú vas a tener por un año la libre utilización de ciertos recursos que están en la capa libre. Ahorita te busco una liga para que veas todos los servicios que puedes usar en la capa libre. Ah, bueno, listo, bien. Obviamente, sin problema. Obviamente, pues al momento que estás dando de alta ese servicio de capa libre, te piden de referencia pues una tarjeta de crédito para que exista un mecanismo de pago si es que tú pues decides usar recursos que no estén en la capa libre, ¿no? Entonces tú puedes hacer uso de la capa libre y vigilar que todos los recursos que estés utilizando estén dentro de la capa libre. Me anoto aquí que tengo que pasarles la liga de la capa libre, ¿sale? Willy, pase la tarjeta, Willy. Pues agarren una víctima que ponga la tarjeta, que genere una cuenta y luego generen varios usuarios, ¿no? Nos Bueno, habilitamos los responsables. sí, está bien, no hay problema. Entonces, bueno, en cada VPC ustedes van a usar direcciones IP en el rango de las direcciones IP de tipo privado. Ustedes van a decidir una red principal. Cuando están hablando de esas redes principales y la de subredes, siempre van a utilizar la notación esta que había comentado, la Cloudless Interdomain Routing. Y bueno, una característica interesante en las VPCs es que ustedes pueden usar sus propias direcciones IP. Miren, por ejemplo, en una instancia S2, al momento de crearla, yo puedo hacer que esa instancia S2 tenga una dirección IP pública, pero que es asignada por AWS y además es una dirección IP dinámica, es decir, puede cambiar en el tiempo, ¿no? O sea, no la definen ustedes, sino que dentro de los servicios de DNS que tenemos, pues se les da una dirección IP pública para que puedan hacer uso de esa instancia de cómputo. Ustedes ayer en el laboratorio lo hicieron. Crearon una instancia S2, vieron que tenía una dirección IP pública y entonces la utilizaron, ¿sale? Pero bueno, algunos corporativos suelen protegerse muy bien en términos de su funcionalidad y de su conexión hacia el mundo del Internet. Y entonces un corporativo lo que hace es, en vez de contratar a un proveedor de servicios de Internet, es decir, una empresa que se encarga de hacer el transporte de sus datos, de contratarlo y de que le dé una dirección IP mientras que yo tenga contratado el servicio, bueno, pues en vez de hacer eso, lo que hacen las empresas es adquieren direcciones IP directamente de las unidades regionales de servicios IP, que son 5 a nivel global, y entonces una empresa puede comprar sus propias direcciones IP. ¿Por qué una empresa podría comprar sus propias direcciones IP? Porque quieren asociarlas a un dominio, quieren tener un sitio web, quieren tener un servicio de correo electrónico, pero no quieren que las direcciones IP que tienen asociados a esos dominios, ¿verdad?, sean direcciones IP que pertenezcan a una empresa que haga el transporte de datos. ¿Por qué? Porque si yo contrato a una empresa para que haga mi transporte de datos y luego me queda mal y me peleo con la empresa y retiro a la empresa en términos de sus servicios, las direcciones IP que me había ofrecido la empresa y de las cuales yo genero un dominio, pues se las va a llevar, son direcciones IP de la empresa que transporta los datos. Y entonces yo me voy a quedar por un periodo, mientras que consigo otras direcciones IP, me voy a quedar sin poder tener comunicaciones en mis servidores de web, en mis servicios de correo electrónico. Cuando contrate otro proveedor, pues me va a dar otras direcciones IP y entonces siempre voy a depender de un proveedor de servicios en términos de dirección IP. Entonces, las empresas que no quieren verse en esa situación, ¿qué hacen? Compran direcciones IP en las entidades regionales, ¿verdad? Y entonces ya tienen direcciones IP y entonces contratan a una empresa para que transporte sus datos. Y entonces le dice a la empresa, ¿sabes qué? Mira, yo tengo mis propias direcciones IP, por favor, necesito que propagues estas direcciones IP al Internet. Entonces, pues la empresa se pone a trabajar y pone a transportar los datos de la organización.
Si se pelea la empresa conmigo, yo me peleo con la empresa, pues se va a la empresa, yo me quedo con mis mismas direcciones IP asociadas a mi dominio, contrato otro proveedor de servicios, le digo cuáles son mis direcciones IP y entonces de nuevo se renueva el servicio, pero sin que yo cambie mis direcciones IP porque son mías. Esas direcciones IP generan cierta reputación en el mundo del Internet, están asociadas a mi dominio. Ah, bueno, si yo implemento un servicio en AWS, yo me puedo llevar mis direcciones IP y asignárselo a mi instancia de cómputo a través, pues, de una interfaz elástica, así se llama. Y entonces, yo puedo migrar el servicio que yo tenía en mis propias instalaciones y con la misma dirección IP tener el servicio ya en la plataforma de AWS. Eso se puede hacer, ¿no? Entonces, se los informo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una red principal, una red 10.0.0.0 a 16 bits. Y entonces yo puedo crear subredes a partir de esa red principal en una VPC. Ustedes saben que utilizando ese concepto del classless interdomain routing, a partir de una red principal, ustedes pueden generar subredes en donde las subredes van a tener un mayor número de bits que identifican la subred. Y entonces, bueno, pues nosotros podemos tener diferentes tipos, diferentes subredes que van a tener diferentes direcciones IP en cuanto a número, según la máscara de red que ustedes utilizan, ¿no? Importante que ustedes sepan que la red más grande que nosotros podemos tener en una VPC es una red que tiene un Network ID, es decir, que los números de bits de la red son 16, es decir, podemos tener hasta 65.536 direcciones IP. Y la red más pequeña es una red a 28 bits que va a tener 16 direcciones IP, ¿no? Entonces, yo selecciono una red principal. Típicamente, las redes principales son a 16 bits y ustedes pueden generar las subredes que ustedes quieran hasta tener las subredes más pequeñas que son diagonal 28. Eso sí, apréndanselo, porque si hay una pregunta de examen que dicen, oye, ¿cuál es el tipo de red más pequeña que puedo tener en AWS? Ah, pues es una 28 bits, ¿no? Y entonces nos va a dar 16 direcciones IP. ¿Cuál es la red más grande que puedo tener en una VPC? Ah, pues es una 16 bits a 65.536 direcciones IP. También recuerden que usamos esta notación 0000 diagonal 0 para hablar de que esta es la red indefinida. Esta notación la interpretamos así, red indefinida o ir a cualquier red, ¿no? Eso lo vamos a utilizar mucho en las tablas de ruteo. De tal manera que ustedes pueden tener una VPC, ¿verdad? En este caso, una VPC de diagonal, ¿qué es? En este caso, 22. Y entonces vamos a tener, pues, 1024 direcciones IP y ustedes pueden generar después subredes a partir de esa red principal, ¿ok? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar nuestros conocimientos de direccionamiento, definir una red principal y definir cómo queremos crear nuestras subredes y establecer el tamaño de la red. En ese sentido, es una buena idea que tengamos más direcciones IP. Me regreso al slide donde están las direcciones IP por máscara, por el número de bits en el Network ID. En ese sentido, es una mejor práctica tener más direcciones IP en una red privada que en una red pública. Entonces, yo tengo la posibilidad de empezar con 16 bits, tener 65.536 redes y crear subredes. Al crear subredes, ustedes van a definir el tamaño de su red. Es mejor idea tener redes más grandes en las redes privadas que en las redes públicas que ustedes tengan en sus VPCs. Ustedes definen cómo lo quieren, ¿no? Igual, si definen tenerlas todas del mismo tamaño, pues no problem, se puede. Pero la mayor parte de las veces uno suele usar redes más grandes para las redes privadas que para las redes públicas. ¿Por qué? Porque de forma natural vamos a tener menos instancias en las redes públicas que en las redes privadas, ¿no? Por eso el comentario. Entonces, aquí, en cuanto a las características importantes de las subredes, veamos qué elementos nos presentan. Nos dicen, oye, las subredes son un subconjunto, pues, de un bloque de redes principal utilizando la notación de classless interdomain routing. Ya lo habíamos dicho. Ustedes definen una red principal y de esa red principal generan subredes, ¿ok? Las subredes no se deben de traslapar. Ustedes en el diseño se tienen que asegurar que las subredes no se traslapen.
Tienen que saber que las subredes siempre van a estar contenidas dentro de una zona de disponibilidad. Una subred no se puede expandir entre diferentes zonas de disponibilidad. Una zona de disponibilidad puede tener muchas subredes, pero las subredes no se pueden expandir más allá entre zonas de disponibilidad. Una subred siempre está contenida dentro de una zona de disponibilidad, y en una zona de disponibilidad puedo tener varias redes públicas, varias redes privadas. No problem, se puede, ¿no? Si ustedes están pensando en, pues, en diseños que ya tengan características de protección de información, que tengan alta disponibilidad, bueno, mínimo, los diseños deben de tener 2 zonas de disponibilidad, mínimo deben de tener una red pública en cada zona de disponibilidad y mínimo una red privada en cada zona de disponibilidad, ¿no? Es lo mínimo, pero pueden tener más. Ahora, ojo con lo siguiente, ya es una pregunta de examen. En cada red, ustedes van a tener 5 direcciones IP reservadas que no pueden usar, y eso es en cada red que ustedes definan. ¿Qué pasa aquí? Ustedes recordarán de sus cursos de redes que cuando tengo un bloque de direcciones IP de una red, la primera dirección IP de la red es la dirección IP que representa la red, y esa no se puede asignar a una interfaz de un dispositivo. Entonces, en un bloque de direccionamiento de una red, la primera dirección IP es la dirección de red, y esa no se puede asignar. Entonces, la primera dirección IP no está reservada, que no se puede asignar. También en esas redes físicas, ¿verdad? Ustedes recordarán que la última dirección IP de un bloque de una red se conoce como la dirección IP de Direct Broadcast. Esa dirección IP de Direct Broadcast yo la ocupo cuando yo quiero mandar un mensaje o un paquete de información a todos los dispositivos que están en esa red, desde una red diferente, obvio, por eso se llama Direct Broadcast. No se van a confundir con el concepto de broadcast, ¿eh? Esa dirección IP de Direct Broadcast, que es la última dirección IP de una red, también es una dirección IP reservada. Entonces ahí está la segunda dirección IP reservada, que no se puede ocupar. Ahora, tienen que saber que en una red, en AWS, no se maneja el mecanismo de comunicación de broadcast. No existe el concepto de comunicación de broadcast. Sin embargo, para ser compatible con, pues, con la forma en cómo se manejan las redes físicas, de todas formas, esa última dirección IP no se puede utilizar en el diseño, asignárselo a las tarjetas de algún componente. Entonces tenemos 2 direcciones IP reservadas, la primera y la última, la de red y la de Direct Broadcast. Luego, la siguiente dirección IP, que sería la primera dirección IP asignable, se utiliza precisamente como la dirección IP que se asocia a un router que va a funcionar como default gateway. A ver, en el mundo de las redes físicas, nosotros sabemos que si queremos conectarnos a una red diferente en la que estamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer uso de la interfaz de un router. La dirección IP de la interfaz del router funciona como un default gateway. Y entonces en los dispositivos yo pongo en la tarjeta de red, pongo la dirección IP de esa interfaz de ese router y la declaro como el default gateway. Bueno, en el mundo de las redes físicas, la dirección IP del default gateway puede ser cualquier dirección IP del bloque de direcciones, cualquiera, la que ustedes gusten. Cuando nosotros trabajamos a la vieja escuela, pues muchos utilizan la última dirección asignable, pero también hay quienes usan la primera dirección asignable. De hecho, puede ser cualquiera, pero en el mundo de las VPCs, ¿verdad? En cada red siempre va a ser la dirección de default gateway, va a ser la dirección IP, la primera dirección IP asignable en un segmento. Después de la dirección IP de la red, la siguiente dirección IP es una dirección IP también reservada, que corresponde a la dirección IP de la interfaz de un router, pueden imaginárselo así, que es nuestro default gateway. Entonces ya llevamos 3 direcciones IP reservadas. La dirección IP de la red, la primera, la última dirección IP, que es la de Direct Broadcast, y la primera dirección IP asignable, ¿verdad?, que es la que está después de la dirección de la red, esa también está reservada y no la pueden usar. Es la dirección IP del default gateway, ¿ok? Aquí es a la de fuerza, siempre la primera dirección IP es el default gateway. Y luego
la siguiente dirección IP después de la primera asignable, es decir, la segunda que podría ser asignable en una red en términos clásicos de las redes físicas, bueno, pues va a ser una dirección IP que está asociada con un servicio de dominio. En la VPC principal, en la red principal, manejamos eso como una dirección IP de un elemento de servicios de DNS. Y en todas las subredes, para mantener la compatibilidad con ese hecho, en todas las subredes, la segunda dirección IP asignable o la tercera dirección IP de un bloque de redes es una dirección también reservada. Y luego, la siguiente dirección IP, que vendría siendo la cuarta dirección IP de un bloque de red, se la tiene reservada AWS para sus propósitos. Entonces, para terminar, ustedes en cada red tienen 5 direcciones IP que están reservadas. En cada red, no las pueden ocupar. La primera, que es la dirección de la red. La segunda, que se utiliza como default gateway. La tercera, que se ocupa en términos de compatibilidad con un servicio de DNS. Y luego la cuarta, que está reservada por AWS. Se dijo, esta la quiero para mí, nadie la puede usar. Y también la última dirección del bloque de red. 5 direcciones IP que no pueden utilizar en cada red, sea una red principal o una subred. ¿Sale? ¿Dudas al respecto, jóvenes? ¿Está claro ese punto? Porque sí se la tienen que saber. Hay pregunta de examen de eso, ¿no? Sí, yo la verdad disculpa que me perdí un poco nada más. De los criterios de las 5 direcciones IP reservadas, ¿es para las redes y para las subredes al mismo tiempo? Sí. ¿O solamente es para la red principal? Para la red para principal la red nada principal más. Y para todas las subredes. Y para las subredes es el mismo criterio. Bien, entonces la primera IP asignable es la que se queda como reservada. La última IP también. No, espérate. ¿No? Entonces, mira, vamos a ponernos de acuerdo en el lenguaje, entonces. Sí, porque la verdad es que lo barajaste muy rápido y con un ejemplo creo que sería muy ilustrativo, porque así de pronto puede ser que a lo mejor en el lenguaje no ya se haya captado. No sé si hay alguna lámina que nos puedes presentar para poder al menos ver un ejercicio o alguna documentación que tengas para analizarlo más en detalle. Bueno, hay documentación en AWS para eso, pero vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que vamos a pensar que nosotros definimos, déjame activar aquí mi escritura. Entonces, vamos a pensar que yo quiero crear una red principal, ¿ok? Entonces, aquí vamos a pedir un... Oh, no quería eso, quería otra cosa. Entonces, vamos a pensar que nosotros queremos crear nuestra VPC, ¿no? Entonces, aquí tenemos una VPC. ¿Qué onda? Tapita. Fíjate que creo que no, yo veo negra la pantalla. Ah, sí, ya vi. Ese punto. Sí, gracias. Ok. Sí, pero no está funcionando aquí mi pluma por alguna razón. Bueno, a ver, permíteme, voy a trabajar un Excel. Ok, entonces, si no tengo chance de escribir, aquí sí lo podemos hacer. Entonces, vamos a aumentar aquí las dioptrías. Entonces, vamos a pensar que tú quieres crear tu VPC. Entonces, aquí yo armo mi VPC, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner como que esto es mi VPC, que es mi espacio de, diríamos nosotros, de diseño. ¿Ok? Entonces, ahí está nuestra VPC. En esta VPC, nosotros vamos a crear la VPC y vamos a definir una red principal. La red principal, por ejemplo, podría ser la 10.0.0.0.0 a 16 bits, ¿ok? A 16 bits. Esa es la red principal. Y entonces, tú vas a crear varias subredes.
Y tú ya más adelante en el diseño tú vas a decir cuál es la privada, cuál es la pública, etcétera. Podríamos considerar, vamos a considerar una red. Por ejemplo, vamos a considerar la red 10.00.10 diagonal 24. ¿Ok? Esta es una subred que pertenece a la red que está acá arriba, ¿verdad? En este caso, ya cuando tengo la red 10.0.10.0.1.0.24, la primera dirección IP que tú tienes de esa red es la 10.0.1.0, ¿verdad? A 24 bits, todas son a 24 bits. Entonces la máscara de red es 255, 255, 255, 0, ¿ok? Esta dirección IP es la dirección IP de red, ¿ok? Esa es la primera dirección IP. La segunda dirección IP en el bloque es la dirección 10.0.0.1.0.1. Esta dirección IP es la segunda dirección IP del bloque, que en el mundo de las redes físicas ya es una dirección IP asignable, pero en las subredes o en las redes de AWS, en este caso ya estamos hablando de una subred, esta no es asignable. Esta es la de default gateway, ¿no? Reservada, tú no la puedes utilizar. Y luego viene otra que es la 10.0.1.2. Esta es la tercera dirección IP del bloque. Esta se relaciona con un servicio de DNS. Acá en la red principal, la primera dirección IP, esto lo tenemos que entender así, ¿eh? En la primera dirección, en la red principal, si yo veo la red principal, la primera dirección IP es 10.0.0.0.0, es de la primera, y luego viene la 10.0.0.0.1, ¿verdad? Y luego viene la 10.0.0.0.0.2. Así es. Y esta está a 16 bits, ¿no? Todas estas están a 16 bits. Es 255, 255, 0. Y estas se aplican para estas, ¿no? Están direcciones. Bueno, resulta que aquí en la 2, pero en la red principal, está un servicio de DNS de toda la red. Claro. ¿Okay? En las subredes, para ser compatible esto, en las subredes también esta dirección IP está reservada. Entiendo. Reservada también. ¿Ok? Luego, nosotros vamos a tener la siguiente dirección IP, que es la 10.0.1.3, ¿verdad? Y esta también está reservada, igualito que la de arriba. ¿Qué para qué? ¿Quién sabe? AWS la tiene reservada para sus propósitos. ¿Ok? Y luego ya viene la 10.0.1.4 y esta es la primera asignable. Es asignable. Y así nos vamos. Aquí pongo puntos suspensivos. Y nos vamos, aquí por ejemplo, digo, pues ya que estamos aquí, ¿no? Vamos a pintar, vamos a decir que la 5, pues es la segunda asignable. Esta es asignable también. Y así nos vamos. Entonces aquí pongo puntos suspensivos, ¿verdad? Y luego más hacia abajo, hasta el final, está la 10.0.0.1, 254, que esta es asignable. Y luego está la última, que es la 10.0.1.255, que esta está reservada, ¿verdad? Esta que es reservada, pues es la que nosotros conocemos en las redes físicas como la de direct broadcast, ¿no? Esta es la que conocemos como direct broadcast. Direct broadcast. Entonces, en cualquier red, desde la red principal y todas las subredes que tú generes, las primeras 3 direcciones IP no se pueden asignar, están reservadas, al igual que la última. Bueno, aquí me faltó una. Esta que está aquí. Las primeras 4 direcciones IP del bloque y la última no se pueden utilizar. Tienen que tener bien claro que la primera es la de default gateway, ¿verdad? Y eso sí funciona en cada una de las redes. Arnulfo, entonces, en las que son /28, en las que son solo 16 direcciones IP, en ese caso solo tengo 11 habilitadas. Sí, tienes que considerar que en todas
Sin importar el tamaño, siempre hay 5 direcciones IP que no se pueden utilizar. Sin importar el tamaño de la red. Sí, o sea, Arnulfo, que hay unas máscaras de red ya inhabilitadas. Por ejemplo, para enlaces punto a punto, que uno solía utilizar la 30, ya eso queda fuera de... Eso no existe aquí. Ok. Eso que tú estás mencionando, nosotros que manejamos las redes físicas, decimos, para asignar enlaces de los routers usamos direcciones IP de las redes diagonal 30, con máscara 255, 255, 255, 252. Bueno, eso aquí no existe. ¿Sale? Por eso era bien importante cuando yo les dije, tienen que ver cuál es el tamaño de las redes que ustedes pueden manejar en AWS. ¿Ok? Perfecto, no. Muchas gracias, Arnulfo, por la aclaración, porque ya viéndolo así es mucho más claro para todos. Sí, estamos para servirte, mi estimado. Entonces, ahí está, 5 direcciones IP que están reservadas. Ahora, después de la primera, que es la dirección de la red, y la segunda, pues esa hace referencia a lo que es el default gateway, que aquí también pueden decir que esa dirección IP hace referencia a una tabla de ruteo. Ustedes en las VPCs nunca van a ver que hay un router. No usamos el término router. Decimos que hay una tabla de ruteo. Por cada red hay una tabla de ruteo. Y esa tabla de ruteo, bueno, pues es la que tiene como dirección, pues la dirección del default gateway en cada red, ¿no? Entonces, no problem, todo funciona tal cual lo conocemos en el mundo de las redes físicas. Entonces aquí me dicen, oye, para que tú puedas dirigir el tráfico entre las VPCs, entre los recursos de tu VPCs, tienes que tener en mente que cuando tú creas tu VPC y tienes tu red principal, por ejemplo, aquí está mi red principal, la acabo de pintar en el Excel, una red 10.0.0 a diagonal 16, bueno, pues entonces existe, al momento que tú creas tu VPC, se genera automáticamente una tabla de ruteo que dice 10.0.0.0 diagonal 16 local. ¿Qué significa esto? Esta tabla de ruteo permite que se dé la comunicación entre cualquier componente que yo tenga en la VPC que tenga una dirección IP de esa red. ¿Sale? Esto es lo que permite que cualquier componente que está en la red 10.0.0.0 diagonal 16 se pueda comunicar con otro que esté en la misma red. Hay una tabla de ruteo principal. Y entonces, cuando yo estoy generando subredes, yo puedo crear tablas de ruteo adicionales, ¿verdad? Si yo genero mi VPC y tengo esta red principal a 10.0.0 a 16 bits, entonces yo puedo crear subredes y todas esas subredes van a ajustarse a esta tabla de ruteo. ¿Por qué? Porque entonces se quiere decir que cualquier elemento que esté en cada subred se puede comunicar con otro elemento que esté en la misma red sin problemas. Ahora, si yo quiero evitar que entre ellos se puedan comunicar, hay que usar otras cosas, ¿no? Pero cuando ustedes crean una VPC, hay una tabla de ruteo general que gobierna en todas las subredes. Y luego, para que ustedes determinen cómo fluye el tráfico entre las diferentes subredes, ustedes pueden crear tablas de ruteo adicionales. Entonces, vean, nos dicen, una tabla de ruteo, ¿verdad? Se requiere para determinar cómo va a fluir el tráfico entre los recursos de una VPC. Dice, cada VPC en general va a tener una red principal y por lo tanto va a tener una tabla de ruteo por default, una tabla de ruteo principal que gobierna la comunicación. Si yo ahorita tengo mi VPC y genero cinco subredes dentro de la VPC, pues cada una de esas subredes se va a regir por esta información de esta tabla de ruteo, donde dice, aquí todos nos podemos comunicar, todos los que vivamos en la red 10.0.0.16 bits, todos nos podemos comunicar. Pero luego ustedes pueden establecer tablas de ruteo customizadas, y esas tablas de ruteo customizadas, ¿qué van a hacer? Las van a asociar con subredes. Yo quiero establecer cómo quiero que fluya el tráfico entre las diferentes subredes, entonces voy a crear tablas de ruteo customizadas, y esas tablas de ruteo customizadas voy y las asocio a cada subred, ¿ok? Obviamente, nosotros sí queremos controlar cómo se comunican los dispositivos entre subredes, entonces la mejor práctica es que cada subred tenga una tabla de ruteo customizada, es mejor práctica, ¿ok?
Ustedes pueden crear muchas subredes y nada más dejar la tabla de ruteo general. Eso quiere decir que todos los dispositivos que están en todas las subredes se pueden comunicar entre sí. Pero si yo agarro y genero mis subredes, la mejor idea es de que siempre cada subred tenga una tabla de ruteo customizada y que ustedes determinen cómo va a fluir el tráfico entre esas subredes. Y entonces vamos a considerar que cada subred puede tener características de flujo de tráfico diferentes. Y entonces aquí nos dicen, oye, hay que crear subredes. Y esas subredes vamos a darle la característica de que sean subredes públicas o subredes privadas. Una subred pública, ¿verdad? Ustedes van a crear una subred y luego le van a decir que es una subred pública. ¿Por qué? Porque van a incluir en la tabla de ruteo customizada de esa red una conexión, ¿verdad?, que nos lleva a un componente que también tienen que dar de alta en la red, que es un Internet Gateway. Entonces, yo voy a crear una VPC, voy a crear un Internet Gateway, voy a crear subredes y luego, todas las que yo quiera convertir en redes públicas, les voy a crear una tabla de ruteo customizada y en la tabla de ruteo customizada voy a poner una entrada que apunte al Internet Gateway. En una red privada, yo voy a tener también una tabla de ruteo y esa no va a tener una entrada en la tabla de ruteo que apunta al Internet Gateway. El hecho de que yo genere una tabla de ruteo para una subred y que esa no apunte al Internet Gateway significa que la red es privada. No hay manera de que entre tráfico a esa red desde el Internet, ¿no? Ni tampoco que salga. Entonces, aquí nos dicen, las subredes públicas incluyen una tabla de ruteo, en donde la tabla de ruteo apunta al Internet Gateway. Hay que crear el Internet Gateway. El Internet Gateway es un componente, ahorita me regreso, es un componente que ustedes tienen que dar de alta en su VPC. Este es un componente que tiene alta disponibilidad y que es escalable y totalmente administrado. O sea, ustedes lo piden, lo plantan en su VPC, y no se tienen que preocupar por la capacidad de transporte por el Internet Gateway. Nunca va a ser un cuello de botella, nunca. Y si falla, hay otra instancia del Internet Gateway que lo respalda y así. De tal manera que esto es un elemento que no va a ser nunca un punto de falla único. Eso es bien importante. Yo con un solo Internet Gateway le doy batería a todas las subredes y a todos los objetos que estén en mi VPC porque es totalmente escalable. Del lado de AWS las cosas se han hecho de tal forma que cuando yo lanzo un Internet Gateway, hay varias instancias que están atendiendo el tráfico. Ustedes no lo ven, ustedes simplemente en su diseño sembraron un objeto que se llama Internet Gateway, pero operativamente hay varias instancias que están funcionando para dar esa funcionalidad, ¿ok? Entonces, un Internet Gateway es un componente escalable que no funciona como un punto de falla único, o sea, no falla, ¿verdad? Y que tiene la capacidad de transporte de datos que ustedes necesiten, sin problema. En las subredes privadas, ustedes van también a crear sus tablas de ruteo, pero no van a agregar una entrada que conecta a un Internet Gateway como lo hacen con una subred pública. Una subred pública una red se hace pública cuando en la tabla de ruteo hay una conexión para decir, oye, para ir a cualquier red, conéctate, manda el tráfico al Internet Gateway. Entonces, en una red privada no vamos a tener una entrada hacia el Internet Gateway, ¿verdad? Eso quiere decir que desde afuera nunca voy a poder llegar a esta red, ni tampoco de esta red voy a poder salir a la red pública. Si en un momento dado yo quiero que una instancia, déjenme ver aquí un dibujito, aquí. Si yo en un momento dado quiero que una instancia que está en una red privada pueda, por ejemplo, alcanzar el Internet para hacer una actualización de parches, entonces yo lo que quiero es que esta instancia tenga la capacidad de iniciar tráfico desde la red privada y poder tener tráfico de retorno. Eso se puede hacer si ustedes en una red pública insertan lo que conocemos como un NAT Gateway. Un NAT Gateway es una instancia de red que va a recibir el tráfico que venga de una red privada y que va a permitir que salga tráfico al Internet y va a permitir el tráfico de retorno relacionado con el tráfico que se inició. Solamente va a poder entrar tráfico a esta red privada que sea resultado de la iniciación de tráfico hacia el exterior. Desde afuera, alguien en el Internet, si quiere llegar a esta instancia de cómputo en una red privada, nunca lo va a poder hacer. No se puede recibir tráfico que se inicia desde afuera. Solamente desde una instancia de cómputo puedo iniciar tráfico que vaya al Internet y se permite el tráfico de retorno,
que esté relacionado con esa iniciación de tráfico. Eso es lo que hace un NAT Gateway. Entonces, en una red privada, vamos a usar un NAT Gateway para poder sacar tráfico al Internet y tener capacidad de retorno de ese tráfico iniciado. Entonces, vean, yo tengo mi VPC, doy de alta un Internet Gateway y luego genero una red. Aquí la red principal es 10.0.0.16, aquí tengo una subred 10.0.10.0.24. Ok, ¿quieres que este dispositivo, esta instancia de cómputo se pueda comunicar al Internet? Entonces, para esta subred hay que crear una tabla de ruteo. La tabla de ruteo dice, oye, nos podemos comunicar todos los que vivimos en la red principal, pero si tú quieres ir a cualquier red, y aquí utilizamos esta notación de 0000 diagonal 0, entonces vamos a mandar el tráfico al Internet Gateway. Este Internet Gateway tiene un ID, entonces al momento que yo esté customizando esta tabla de ruteo, le digo, para ir a la red indefinida, manda el tráfico al Internet Gateway que tiene este ID. Y entonces la red se convierte en una red pública. Entonces, un Internet Gateway, nada más para que no se nos vaya nada aquí, nos dice, permite la comunicación entre las instancias en una VPC y el Internet. Es un concepto, es un componente que se escala horizontalmente. O sea, existen varias instancias que están dando el servicio de Internet Gateway. Es totalmente redundante, no falla, y tiene alta disponibilidad. Bien importante que sepan que así funciona un Internet Gateway, ¿ok? Ustedes nunca van a ver que falla un Internet Gateway, nunca van a ver que eso va a funcionar como un cuello de botella, porque del lado de AWS está implementado para operar así, ¿ok? Luego aquí me dicen, oye, aquí está mi red pública, aquí está mi tabla de ruteo, en donde para ir a cualquier red, pues mandamos el tráfico al Internet Gateway. En la tabla de ruteo privada, si quieren que haya posibilidades de que una instancia de cómputo pueda alcanzar el Internet y tener tráfico de retorno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que dar de alta. Vean que se tienen que dar de alta un NAT Gateway. El NAT Gateway queda instalado en una red pública. Y entonces, yo le voy a poner en la tabla de ruteo de mi red privada, le voy a decir, oye, nosotros nos podemos comunicar, todos los que somos cuates nos comunicamos aquí en la red 10.0.0.16. Ven que se hereda, ¿no? La información de comunicación posible entre elementos que están en las subredes. Y luego dice, para ir a cualquier red, manda el tráfico al NAT Gateway. El NAT Gateway tiene también un NAT Gateway ID y aquí debemos de poner el NAT Gateway ID en la interfaz, ¿ok? Entonces, esto es mi tabla de ruteo. La tabla de ruteo, pues lo pueden visualizar como el router que tengo en la red, ¿no? Pues es una tabla de ruteo. Ya no usamos el término router, decimos tabla de ruteo. Bien, ustedes van a tener que visualizar en qué momento queremos tener una red privada o una red pública. Depende, pues, de lo que van a tener ustedes en esa red, ¿no? Oye, si quiero guardar información de mis datos, pues red privada. Quiero hacer procesos batch, donde no tienen que ver nada con el Internet, pues red privada. Todo lo trabajo que hagan los servidores de backend, pues red privada. Oye, una instancia que haga respuesta a las solicitudes de servicios de web. Ah, bueno, puede estar en una red privada o en una red pública. Y vean que aquí el hecho que diga red privada, pues quiere decir que va a haber otro elemento que sí va a estar expuesto al Internet, como podría ser un balanceador de carga. Yo podría poner un balanceador de carga que reciba todo el tráfico desde el Internet y que atrás del balanceador de carga distribuya las solicitudes sobre instancias de cómputo que están en redes privadas. Claro, también se puede. Entonces, por eso aquí nos dice, tienes una instancia que vaya a hacer manejo de las solicitudes de servicios de web, pues uno piensa que debe estar en una red pública. Y sí, podemos tenerle una red pública. Pero también puede estar en una red privada si yo pongo antes de esas instancias de cómputo de servicios de web un balanceador de carga que sí va a estar expuesto con una acción IP pública, ¿no? Entonces, pues dependiendo de los componentes que ustedes vayan a poner en su red, pues lo que podría ser una red privada o pública. Aquí nos dan algunas recomendaciones. Ya habíamos dicho, oye, considera usar redes más grandes sobre redes pequeñas, ¿verdad? Sí. O sea, eso de tener una red 172, 16, no, empiézate con una red 10, ¿no? O sea, ni sufran con eso, siempre usen redes 10 a 16 bits y luego pues generen sus redes pequeñas. Hay que tratar de usar hay que usar redes más grandes para las redes
privadas y redes más pequeñas para las redes públicas, ¿no? Entonces, hay que tratar, pues, de simplificar la asignación de cargas de trabajo de tal manera que, pues, nosotros tengamos, pues, un esquema de diseño sencillo y tratar de establecer cómo se usan las direcciones IP para que no se queden sin direcciones IP en una red principal, en una subred y una red principal. Entonces, para hacerlo sencillo, si queremos la vida sencilla y no queremos estar pensando cómo vamos a crear nuestros diseños, ustedes pueden partir de cosas muy básicas. Primero, en una VPC, mínimo hay que usar 2 zonas de disponibilidad. Mínimo una red pública y mínimo una red privada. Y si empiezo con una red principal, ¿verdad? Una red 10.0.0.0, diagonal 16, bueno, pues que todas las subredes sean diagonal 24, pues tampoco hay problema, ¿verdad? Hay simplificación. Si quieren ser un poquito más sofisticados, bueno, generen redes más pequeñas en la parte pública, redes más grandes en la red privada. Vean, aquí están, aquí tenemos un network ID de 23 bits y aquí un network ID de 24 bits, quiere decir que hay más direcciones IP en esta red que en la red de arriba. Entonces, bueno, para la mayor parte de los diseños, ustedes con esto la hacen, ¿no? Tener una VPC con mínimo 2 zonas de disponibilidad, mínimo una red privada y una red pública y una red privada en cada zona de disponibilidad. Un concepto interesante es el de las interfaces de red elásticas. Una interfaz de red elástica, ¿verdad? Ustedes la pueden mover entre instancias de cómputo dentro de una misma zona de disponibilidad. ¿Qué sucede? Yo en una instancia de cómputo va a tener una interfaz que va a tener una dirección IP principal y luego además le puedo agregar una interfaz de red elástica. La magia de las interfaces de red elástica es que se pueden reasignar de forma dinámica entre las instancias de cómputo. Y cuando las asigno de una instancia de cómputo a otra instancia, ¿verdad? Pues se lleva la información de su dirección IP, ¿verdad? Una dirección IP privada, la dirección IP elástica, que es una dirección IP pública, y además una dirección MAC. ¿Para qué quisiera yo utilizar esto? Bueno, pues a lo mejor yo quisiera hacer administración de mis instancias de cómputo usando software específico y entonces, por un lado tengo la interfaz de producción y por otro lado tengo una interfaz precisamente de monitoreo, ¿no? Entonces, existen varias aplicaciones donde podríamos hacer uso de una tarjeta de red adicional. Cualquiera que a ustedes se les ocurra que hayan usado como propósito en un dispositivo de tener más de una tarjeta de red, bueno, pues ahí podemos utilizar una tarjeta de red elástica. El tema es de que yo la puedo mover de una instancia de cómputo A a una instancia de cómputo B, y entonces me sirve con ese doble propósito de reasignación automática de una instancia a otra, ¿verdad? Conservando dirección IP privada, dirección IP elástica, que es pública, y su dirección MAC. ¿Ok? Ahí están las tarjetas de red elásticas. Las tarjetas de red elásticas tienen direcciones IP elásticas. Las direcciones IP elásticas se asocian con una interfaz de red, ¿verdad? Se pueden reasociar rápidamente de un servidor a otro servidor. Ustedes pueden manejar hasta 5 direcciones IP elásticas en una VPC. Estas son direcciones IP públicas, ¿verdad? Y como se los había comentado hace rato, ustedes pueden tener su propia dirección IP que tengan en sus propias instalaciones y quieren mudar el servicio a la nube. Bueno, pues se pueden llevar su propia dirección IP que es de su propiedad, hacia una instancia de cómputo y asignárselo como una dirección IP elástica a una instancia de cómputo, ¿no? Entonces, la dirección IP elástica, bueno, pues lo padre es de que también la podemos asignar entre diferentes hosts, pero esta es dirección IP nada más. La tarjeta de red elástica, pues lleva una dirección IP elástica, una dirección IP privada y una dirección MAC, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, con esto podemos hacer uso de estos elementos de conectividad en nuestra VPC. Arnulfo, ¿y eso se tiene que configurar o sea, por default todas las instancias tienen esta opción de...? No, tú la tienes que asignar, por eso incluso, si tú te das cuenta, aquí te dices que tienes hasta 5. O sea, tú consúmelas como las quieras utilizar. Obviamente tienen su costo, ¿no? Pero no te las asignan por default, ¿no? Tú tienes que agarrar y decir, yo quiero aquí para esta instancia de cómputo una dirección IP elástica y te la asignan.
¿ok? Tú la tienes y se la asignas al dispositivo, a la instancia de cómputo. Si tú tienes una dirección IP de tu propia empresa, entonces esa va a funcionar como una dirección IP elástica. Tú la metes y ahí ya no tienes costo porque es tuya esa dirección IP, ¿no? Pero no son por default. Tú las tienes que, al momento que tú quieras usar una de estas, pues tienes que pedirla y se asigna a la instancia de cómputo, ¿no? Y es una dirección IP pública. ¿Hay alguna razón por la cual son solo 5 por región? Pues es un límite establecido de forma funcional. No hay una razón poderosa para que sean 5, ¿no? Porque el punto, o quizá la razón principal de eso es que como son direcciones IP versión 4, pues estas no están tan disponibles como quisiéramos, ¿no? Entonces se tratan de administrar de la mejor manera. Esa podría ser la única que yo vería como restricción, porque tú puedes pedir más direcciones IP elásticas, pero tienes que hacer la solicitud más allá de las 5, y obvio, pues todas tienen su costo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa sería la única restricción, que pues no están altamente disponibles las direcciones IP versión 4 públicas, ¿no? Ya están dando. Arnulfo, ahora que hablas de ver, eso. adelante, Rafael. A ver, Rafael, primero, okay. Perdón. Adelante, Rafa. Sí, una pregunta. Sí, una pregunta, Arnulfo. ¿Esta dirección IP elástica se puede asignar al Internet Gateway de otra cosa, no sé, como en el mundo físico? Mi estimado, te escucho lejos y mal. Medio alcancé a escuchar que si una dirección IP elástica se puede asignar ¿a qué? ¿A un Internet Gateway? ¿O al Internet Gateway. A ver, repite de nuevo, perdón. Tengo problemas ancho de banda aquí, para. Sí, o escríbeme en el chat si quieres. Perfecto. A ver, escríbeme en el chat, mientras escuchamos a Edwin. Adelante, Edwin, por favor. Ahorita Rafa nos escribe en el chat la pregunta. Adelante, Edwin. Gracias. Yo quería preguntar, ahora que hablabas del costo, es decir, también hay un pago por el uso del direccionamiento. Bueno, entendería que por direcciones públicas seguramente lo hay, pero por el direccionamiento privado también lo hay, o ese sí es ilimitado para todo lo que yo quiero. Para el público. Obvio, para el público nada más. Solo para el público. Y otra pregunta, ¿cómo funcionan las migraciones de los servicios? Digamos, una empresa tradicional, convencional, que tiene sus servidores, sí, tipo en su, no sé, en su cuarto de equipos, en un rack y todo eso, y quiere migrar sus servicios hacia la nube. El tema del direccionamiento, si esta empresa ya ha adquirido direccionamientos, ¿cómo funciona esa migración? ¿Cómo funcionaría, pues? A ver, voy a tratar de interpretar lo que tú me estás diciendo. Yo tengo una empresa, tengo ahí servicios, tenemos direcciones IP. Entonces, cuando tú tienes tu organización, tú vas a tener un conjunto de direcciones IP públicas con las que das servicio a tu página web, a tu comercio, a tu correo electrónico, etc. Y al interior tú tienes direcciones IP privadas. ¿Sí? La mayor parte de las veces así lo tenemos. Tenemos un conjunto de direcciones IP que se ocupan para hacer manejo de dispositivos o de servicios que se ofrecen en la organización. Esas direcciones IP son públicas. Estas direcciones IP se pueden manejar con una asignación estática a través de un Network Address Translation, en donde quizás para un servidor de web que tiene una dirección IP privada específica, le asignas una dirección IP pública específica. ¿Ok? Luego vas a tener otros esquemas de asignación. Por ejemplo, vamos a tener una asignación de direcciones IP públicas utilizando, por ejemplo, un esquema de Network Address Translation usando, pues, el mecanismo en donde cualquier dispositivo que quiere salir al Internet, pues hago que salgan sus paquetes con la dirección IP de la interfaz de salida, ¿verdad? En donde estamos usando el número de puerto de origen como elemento diferenciador. Y entonces, pues ahí tenemos un mecanismo que incluso nosotros usamos en la casa, ¿no? Un Network Address Translation con número de puerto. Entonces, que ahí pues usamos la tecnología de PAT, ¿no? El Port Address Translation.
Entonces, bueno, si tú vas a migrar tus servicios a la nube, pues te tienes que preocupar por las direcciones IP públicas que tú tienes, ¿ok? Las que usamos para asignarlas directamente a un servidor o aquellas que están asignadas a una interfaz del router y que todos los dispositivos salen con esa dirección IP. Y entonces aquí te enfrentas ante la situación que hace rato yo platicaba. Si yo contrato un proveedor de transporte de datos de Internet, entonces típicamente ellos te dan una dirección IP y esa dirección IP, tú dices, yo quiero una dirección IP para mi servidor de web y entonces te da una dirección IP y tú la registras con un dominio y entonces comienzas a trabajar y operar con esa dirección IP. Pero esa dirección IP no es tuya, es del proveedor de servicios. Y tú comienzas a generar reputación de tu sitio con esa dirección IP. Está asignada a un dominio. Tú el dominio sí lo puedes comprar, pero la dirección IP asociada al dominio no es tuya, es del proveedor. Entonces ahí el problema es de que, oye, si yo quiero migrar mis servicios a AWS, pues no me puedo llevar la dirección IP que está asociada al dominio porque esa es del proveedor. Entonces, hay de dos. Tú te vas a AWS y contratas una dirección IP, ¿verdad? En un servicio de DNS que es el Route 53, y entonces ya puedes comprar una dirección IP que está dentro de AWS y la asignas a tu dominio. Pero eso te va a llevar a un proceso de interrupción de servicios porque vas a tener que asociar a tu dominio, que es conocido en el mundo del Internet, una dirección IP diferente y eso se tiene que propagar por los servicios de DNS públicos. Entonces, para que eso no suceda, tú lo que típicamente haces es que la empresa compra direcciones IP a las entidades representantes de direccionamiento que hay en cada región. Y entonces tú ya te estás comprando una dirección IP y entonces contratas a un proveedor de servicios y le dices, quiero usar mis direcciones IP, tú da mi servicio con estas direcciones IP. El proveedor de servicios no te da ninguna dirección IP, lo único que hace es publica tus direcciones IP y te hace el transporte de los datos, ¿no? Entonces así es como tú tendrías que hacer la migración de tus servicios si quieres conservar un dominio y una misma dirección IP. Pues tú te compras tus propias direcciones IP y te las puedes llevar y se las asignas a tu instancia de cómputo donde vas a tener tu servicio de web con una dirección IP elástica. Entonces, por eso aquí nos dice, en una dirección IP elástica tú puedes poner una dirección IP que sea tuya, pero para eso tú la tienes que comprar. Y entonces la compras con una instancia de representación de direccionamiento regional y entonces llegas y se la asignas a tu dirección IP elástica y entonces ya no estás pagando por esa dirección IP elástica. ¿Por qué? Porque ya llevaste tu propia dirección, ¿ok? Con eso doy respuesta a tu pregunta, mi estimado. Sí, señor, muchas gracias. Ok, bien. Me dice Libardo, ¿la IP reservada por AWS es la última asignable de la subred? Eso era la pregunta de hace rato, ¿verdad? ¿Quedó eso claro, Libardo? Perdón, no vi tu comentario, no vi tu pregunta. La IP reservada por AWS es ok, sale, ya quedó claro. Luego, Rafa me dice, ¿la IP elástica se puede asignar a un Internet Gateway? No, el Internet Gateway es un servicio. Tú vas y creas una VPC y le dices, a ver, yo quiero un Internet Gateway. Y entonces tú lo que haces es pedirle un Internet Gateway y eso lo implementa AWS. ¿Y qué hace? Pues le pone una dirección IP pública. Las direcciones IP elásticas son para que tú las utilices con tus instancias de cómputo, ¿ok? Tus S2, por ejemplo. Y ahí tú le asignas la dirección IP elástica a una instancia de cómputo y es una dirección IP pública y la puedes incluso mover de una instancia de cómputo a otra instancia de cómputo, ¿ok? El Internet Gateway es un recurso que administra totalmente AWS. Tú no puedes hacer nada con él. Tú simplemente lo creas y luego haces referencia a él. Es lo único que puedes hacer con Internet Gateway. Por eso se dice que es un servicio totalmente administrado. Tú no puedes hacer nada con él. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más? Sí, yo sí tengo uno. Dale. Viene Enrique. Vi que se activó primero Enrique. Adelante, Enrique. Gracias, muy amable. Si yo quisiera entonces resolver el tema de lo que son las subredes o las redes y todo eso, y yo, por ejemplo, tengo una IP que es compatible con alguna de mis subredes, obviamente yo, si conecto esa IP elástica en cualquier subred, yo podría tener una visibilidad directa de los equipos sin tener que resolver por temas de reglas o ACLs. ¿Es posible?
Bueno, lo que te da una dirección IP es primero la versatilidad, que se la puedes asignar a cualquier cosa que tengas en tu Ok. VPC. ¿Ah? La otra es que es una dirección IP pública. Ah, es Entonces, pública. Ok, es siempre, pública. siempre es pública. Ah, ok. Siempre es pública. Ah, ok. Esa Siempre es parte no la había escuchado. Muy bien. es pública. Entonces, pero luego además, eso no no debe de entrar en conflicto con temas de seguridad que tú establezcas, ¿no? O sea, tú puedes definir diferentes elementos de seguridad, que es a lo que vamos Sí, aquí. El claro. siguiente capítulo tiene que ver con seguridad, entonces no tienes que cubrir los términos de políticas de seguridad con la forma en cómo usas tus direcciones IP elásticas. Sí, por ¿Ok? supuesto, si no puede ser que tengas todas las reglas, pero si tu IP elástica no la tienes bien validada, pues al final ya estás expuesto, ¿no? Claro. La dirección IP elástica es pública, ¿verdad? Excelente. Y lo padre de esto es de que la puedes mover entre una instancia. O sea, si tú, por ejemplo, vamos a pensar que tienes una instancia S2 que está ofreciendo un servicio y quieres darle mantenimiento y tienes otra instancia S2 que da el mismo servicio, pues simplemente mueves la IP de un lado al otro y nadie se entera y tú sigues continuando con tu servicio y te metes a trabajar con la primera instancia de cómputo que sacaste de operación. Claro. Ok, me imagino que ese cambio pues debe ser casi instantáneo, ¿no? En cuanto hagas el cambio, pues aplica luego la respuesta. O debe pasar Claro. un tiempo. No, es en el momento que tú lo hagas. Excelente. Gracias. Bien, Paulo. Sí, tengo una consulta. ¿En qué casos yo uso el Elastic IP Address y en qué caso uso también el Elastic Network Interface? Porque en este caso ya se mueve toda la interfaz con la Mac y todo. Exacto. Sí. Sí, la dirección IP elástica es algo que está integrado ya en la tarjeta de red. O sea, la dirección IP es tal cual, ¿no? Algo que se puede asignar a una interfaz. Pero el network, la Elastic Network Interface ya trae incluido la dirección IP elástica, pero además maneja una dirección IP privada para comunicación interna y además trae una dirección MAC. Entonces depende, si tú estás interesado en tener comunicación con una instancia basado en la MAC, entonces, bueno, te conviene manejar pues una interfaz de tipo elástico, ¿no? Porque trae los tres elementos. La única diferencia es que este contiene la dirección IP elástica y tiene otros elementos que se pueden asignar también de instancia de cómputo a instancia de cómputo. Tú puedes pasar una interfaz de red elástica de una instancia de cómputo a otra instancia de cómputo, así como también puedes cambiar la dirección IP elástica de una instancia de cómputo a otra. O sea, en ese sentido son pues elementos que se pueden reasignar. Nada más que aquí ya estás hablando de la interfaz de red completa, en donde no solamente hay que usar la dirección IP elástica, sino que también manejas una dirección IP interna, ¿verdad? Que se mantiene en la interfaz y que tú la puedes rotar entre diferentes instancias de cómputo. Entonces, si tú tienes un requerimiento en donde estás, no sé, haciendo monitoreo y el monitoreo siempre apunta a una dirección IP interna, bueno, pues puedes ir rotando la interfaz elástica entre las instancias de cómputo y ahí no te metes con la dirección IP elástica, ¿no? Pero además la dirección IP elástica la puedes seguir utilizando. Entonces, en el momento en que tú requieras no solamente usar una dirección IP, sino que una dirección IP pública como la elástica, sino que también quieres hacer manejo referencia con la dirección IP interna y además con la MAC, pues entonces úsate la interfaz de red elástica, ¿verdad? La interfaz de red elástica contiene las direcciones IP elásticas, ¿no? Entonces, este es un complemento, es un componente de una tarjeta de red elástica. Úsalas a discreción. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Vamos a la parte de seguridad. En términos de seguridad en la red, nosotros vamos a hablar primero de los security groups. Los security groups es algo bien interesante. Ayer ya lo estaba explicando en el laboratorio. Un security group es un firewall que controla el tráfico de entrada y salida de los recursos de AWS. Nosotros podemos restringir el tráfico usando direcciones IP, números de puertos, protocolos, ¿verdad? Pero un grupo de seguridad es un elemento que tiene reglas de tipo stateful. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo mi VPC y tengo una red, yo puedo, ¿verdad?, asignar grupos de seguridad a
uno o a varios recursos dentro de la red. Por ejemplo, aquí en el diagramita se ve que hay un grupo de seguridad para un recurso y un grupo de seguridad para otro recurso. ¿Cómo funciona un grupo de seguridad? Un grupo de seguridad es algo así como un escudo, ¿verdad? Ya les decía, es como un escudo, en donde puedo tener un recurso o varios recursos. Este escudo bloquea por default el tráfico de entrada. Cualquier clase, por default, todo el tráfico está bloqueado. Y por default permite todo el tráfico de salida. Y el hecho que nosotros digamos que es stateful significa que si yo de esta instancia genero tráfico de salida, bueno, pues el tráfico de retorno que se ha iniciado por ese tráfico de salida, pues también va a poder entrar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, bloquea todo el tráfico que venga desde afuera. Permite que salga todo el tráfico hacia el mundo externo de donde está este componente. Pero si yo inicio tráfico, ¿verdad? Y ese tráfico tiene respuesta, entonces el tráfico de respuesta es permitido. Por eso se dice que es un componente de seguridad tipo stateful. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Yo voy a identificar a qué elementos les voy a poner un grupo de seguridad y voy a establecer qué tráfico puede entrar, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí yo tengo dos instancias de cómputo que van a funcionar precisamente para atender el tráfico de solicitudes de web, por ejemplo. Entonces, voy a poner aquí el dibujito, debería ser, no es un dibujito muy exacto, debería de ser un dibujito que adentro tuviera las dos instancias, y entonces ahí tengo mi grupo de seguridad. Entonces, ese grupo de seguridad puede tener varias instancias de cómputo, puede tener 1, 2, 3, muchas instancias de cómputo. Y luego nosotros vamos a tener una base de datos y le vamos a asignar un grupo de seguridad. Y luego, ¿qué puedo hacer? Puedo decirle, oye, vamos a pensar, por ejemplo, en esta arquitectura. Vean, aquí yo tengo una arquitectura en donde en una zona de disponibilidad yo pongo una instancia de cómputo que atiende solicitudes de web. Y entonces, yo voy a poner aquí un grupo de seguridad. En este grupo de seguridad, le voy a decir, ¿sabes qué? Solamente vamos a admitir tráfico de HTTP seguro, de donde sea, ¿verdad? Ahí está la regla. Al principio, cuando yo creo el grupo de seguridad, no se puede tener recepción de tráfico de HTTP, pero luego le tengo que agregar la regla HTTP es seguro, y le digo, ¿de dónde? Pues desde cualquier lado del Internet. Entonces ya, esta instancia de cómputo no va a recibir otra clase de tráfico que no sea el tráfico de HTTP. Luego, yo voy a crear en otro nivel, en otra red, voy a crear un grupo de seguridad para las instancias de cómputo que procesan en el backend. Y entonces le voy a poner un grupo de seguridad y le voy a decir, oye, aquí solamente vamos a recibir solicitudes de HTTP de todas las instancias que estén adentro del grupo de seguridad de WebTier. Entonces, vean, la fuente dice WebTier, que es un grupo de seguridad. Entonces, ya no tengo que decirle de qué red, ni qué direcciones IP, ni nada. No, no, no. Le digo, oye, en esta instancia de cómputo vamos a aceptar tráfico que venga de cualquier componente, que puede ser uno o varias instancias de cómputo que estén dentro del grupo de seguridad de web. Eso está padrísimo, porque yo aquí nada más veo una instancia de cómputo, pero podrían ser muchas instancias de cómputo. En un diseño más complejo, como el que vamos a ver en unos minutos más, yo puedo tener varias instancias de cómputo dentro de un grupo de seguridad. Entonces, si yo tengo una instancia de backend o varias instancias de backend, le decimos, oye, podemos recibir solicitudes de cualquier instancia que esté dentro del grupo de seguridad que se llama WebTier. Entonces, ustedes pueden hacer referencias en cadena a los grupos de seguridad. Y luego en la base de datos le voy a decir, oye, aquí solamente vamos a aceptar tráfico, ¿verdad? De MySQL con el puerto 3306, pero solamente de las instancias de cómputo que estén en el grupo de seguridad llamado Application. Y entonces la base de datos solamente va a recibir tráfico de las instancias de cómputo que están en Application. Si en un momento dado, vamos a pensar, busquemos un dibujito. Aquí, por ejemplo, tengo yo una red, la red pública. Si yo no quiero que entre estas instancias de cómputo que están dentro de la red y que se entiende que si no tienen grupo de seguridad, entre ellas se podrían comunicar, bueno, pues si yo no quiero que estas se comuniquen entre sí, entonces pongo grupos de seguridad que no lo permitan, ¿verdad? Entonces, a pesar de que estén en la misma red, posiblemente estas dos instancias de cómputo, entre ellas no se van a poder comunicar. ¿Ok? Eso era algo que hace rato pues, me estaban preguntando. Los grupos de seguridad son un escudo
y ya adentro ustedes meten lo que quieran, ¿verdad? Para proteger, ya sea una base de datos o una instancia de cómputo. A nivel de la red, nosotros tenemos lo que conocemos como los Network Access Control List. Los Network Access Control List nos protegen a nivel de una red. A ver, aquí no tenemos redes. No, no tenemos redes. Bueno, por ejemplo, más atrás, aquí. Aquí, por ejemplo, para proteger toda la red voy a poner una lista de acceso. Pero si ya entró tráfico a la red, ¿verdad? Entonces, adentro de la red, ¿qué hago? La protección de entre las instancias que están viviendo dentro de la red, lo hago con grupos de seguridad. ¿Ya vieron? Entonces, las redes las protegemos perimetralmente con las listas de acceso de la red y las instancias de cómputo o los recursos que están dentro de una red, entre sí dentro de la red, los puedo proteger con los grupos de seguridad, ¿no? Eso está padrísimo porque puedo tener control de flujo de tráfico dentro de una red, a pesar de que ya pues yo tenga mi Network Access Control List, ¿no? Entonces funcionan como firewall en la frontera de la red, ¿verdad? Y bueno, van a permitir tráfico de entrada y tráfico de salida que ustedes van a determinar. Por default, al crear un Network Access List, cualquier clase de tráfico puede entrar y cualquier clase de tráfico puede salir. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que bloquear el tráfico de entrada y tráfico de salida para proteger perimetralmente la lista de acceso. Una lista de acceso es un firewall tipo stateless, o sea, yo tengo que decir de manera muy explícita, muy clara, el tráfico que entra y el tráfico que puede salir. Aquí, por ejemplo, voy a tener una Network Access List. Y una Network Access List funciona como una lista de acceso tradicional, ¿verdad? Tradicional, que nosotros conocemos en nuestros routers. De tal manera que las reglas van a tener una prioridad, ¿verdad? Y esa prioridad nosotros la vamos a trabajar al ir interpretando la lista de acceso, ¿ok? Se va evaluando. Aquí, por ejemplo, traigo el tráfico de entrada y me dicen, oye, vamos a permitir el tráfico de Secure Shell. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declinar el resto del tráfico. Entonces, aquí lo interpretamos como si fuera una lista de acceso en un router. En el tráfico de salida nos dicen, oye, vamos a customizar un tráfico, vamos a permitir todo el tráfico que venga de estas direcciones IP usando cualquiera de estos números de puerto. Y si no es el caso, entonces, ¿qué va a suceder? Pues se va a declinar el tráfico que venga de cualquier lado, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que crear sus Network Access List como si fuera una lista de acceso típica en un router, ¿ok? Bien. Con esto, pues vámonos al laboratorio. Son 6:19, podemos irnos al laboratorio número... es el laboratorio número 3, según yo. A ver, vamos a ese laboratorio.